Olá a todos, bem-vindos ao canal de arbitraje. Mi nome é Lauro Parente e hoje temos o honor de acolher um evento organizado por Head ArbMed sobre experiências em arbitraje e agronegócios. Quero agradecer a todos os patrocinadores, mantenedores e apoiadores do canal Arbitraje que fazem possível levar a cabo este e outros projetos. Pido a todos os espectadores que sucumbam ao nosso canal de YouTube e dou a palavra à doutora Jennifer Alfaro, a quem agradeço e termino aqui todo o meu espanhol. Jennifer, como está? Obrigada, Lauro, siempre pelo apoyo. Bueno, bienvenidos a todos. Para Red ArbMed es un gusto siempre estar en contacto con la comunidad arbitral, pero también de negocios de toda la región, para promover este mecanismo tan eficiente de resolución de conflictos. Agradezco a quienes han apoyado el evento, sin duda al canal Arbitraje, pero también a CAMARC, a la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario y entre otros auspiciantes al Centro de Mediación y Arbitraje del IDECO, de la Liga de Defensa Comercial. Tengo que agradecer también a los asistentes porque se han sumado y se van a sumar a través de YouTube asistentes de distintos países y esto es fundamental, este intercambio tan rico que propician estos eventos. Y en ese caso, además de los asistentes de Argentina, Brasil y Uruguay, saludo a quienes participan desde Perú, Costa Rica, México, España, Ecuador, Guatemala, República Dominicana y Bolivia. Espero no olvidarme de ninguno porque todos son igualmente bienvenidos. Por supuesto que tengo que además agradecer a estos expositores de lujo que nos honran con su participación. Tenemos a Roque Caivano, abogado, doctor en ciencias jurídicas, gerente jurídico de la Cámara Arbitral de Cereales de Buenos Aires y profesor universitario, autor de diversos libros y artículos en esta especialidad. Tenemos a Tiago Mariño, doctor en Derecho Internacional de la USP, profesor de IBMEC, Sao Paulo y árbitro independiente. Tenemos a Federico Hellman, abogado, actual vicepresidente segundo de la Bolsa de Comercio de Rosario, camarista y expresidente de la Cámara Arbitral de Cereales de la misma bolsa, y a Luis Fernando Guerrero, socio de Lobo Rizzo Abogados, vicepresidente de CAMARC y profesor universitario en diferentes centros de estudio, incluyendo la USP, IBMEC y FIA. Realmente es un honor, agradecemos su participación y quiero destacar que ha sido una pauta desde la organización que cada uno hable en su idioma madre. Entendemos que en la región tenemos que propiciar el no recurrir necesariamente al inglés para comunicarnos entre nosotros. Es importante abrir nuestro oído, abrir nuestra cabeza, porque es muy fácil comunicarnos entre el portugués y el español, pero a veces tenemos la tendencia a cerrarnos y recurrir a otra lengua, muy valiosa sin duda, pero debemos darnos la oportunidad. Así que cada uno hablará en portugués y español, aunque sabemos que todos nosotros manejamos el portuñol muy bien. Bueno, iniciemos a lo más importante, que es las participaciones de la mañana de hoy. Y en ese caso una pregunta introductoria que voy a dirigir en este caso particularmente a Roque y a Tiago. Sabemos que Argentina y Brasil tienen una muy rica experiencia en materia de arbitraje de agronegocios. Además, destaco que dentro de todas las ramas, de todas las materias sobre la cual puede la actividad arbitral incidir, especialmente en esta materia hay que destacar toda la profusa experiencia de Argentina y de Brasil. Y en ese caso, la verdad que si miramos otros países, no solo los países, sino sobre todo los operadores económicos, los empresarios, no han despertado de la misma manera a utilizar el arbitraje. Y por eso les pregunto a Roque y a Tiago, ¿por qué el arbitraje resulta ser un mecanismo útil, especialmente para este sector de actividad? Roque. Jennifer, muchas gracias por la presentación, por la organización también del evento, por la coordinación.
Muchas gracias, Lauro, también, y a todo el canal y al equipo de gente que trabaja contigo por la plataforma. En primer lugar, creo que la respuesta a la pregunta de Jennifer está en las características principales de los agronegocios. Porque los agronegocios son, en general, una materia muy específica, con usos y prácticas muy características, con formas bastante particulares de expresar determinadas condiciones del negocio, una logística generalmente complicada para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, mercados que son cambiantes y que exigen rapidez en la concertación y en la ejecución de los negocios. Hay en el mercado de agronegocios modalidades muy específicas de contratación y hay una serie de situaciones que habitualmente se dan en ese marco y quizá no se dan en el contexto de otra clase de negocio. Por eso es que si miramos la situación de los agronegocios y sus características, creo que es bastante perceptible que la mejor posibilidad de obtener certidumbre y previsibilidad, dos valores que se requieren para que el negocio fluya, es contar con un sistema de solución de controversias específico que privilegie la celeridad, la economía, la simplicidad y, sobre todo, el conocimiento de los árbitros, por parte de los árbitros, de esas condiciones y de esas características. El hecho de que los que tienen que juzgar conozcan sobre el tema que tienen que resolver y que entiendan la verdadera naturaleza de los problemas que se les plantean es un valor fundamental en esta clase de controversias. Por contraste, el Poder Judicial, por más eficiente que pueda ser el sistema, por más eficiente que pueda ser el procedimiento, por más empeño inclusive que personalmente el juez le ponga al caso, nunca va a poder dar una respuesta adecuada en tiempo y forma a la que el mercado requiere. Ni tampoco los procedimientos judiciales están preparados para poder hacerlo. Por eso es que, para sintetizar, creo que sin perjuicio del fomento que debe darse a la mediación y a la conciliación, a la idea de que los conflictos que surgen de un contrato se resuelvan a través de un acuerdo entre los mismos involucrados, quizá con la participación de algún mediador o conciliador, independientemente del fomento que debe darse a eso, yo no conozco ningún otro sistema como el arbitraje que pueda adaptarse a las necesidades que tienen los agronegocios en cuanto a las características que requieren para obtener una solución eficaz de los conflictos que se plantean en su seno. Muchas gracias, Roque. ¿Tiago? Buenos dias, eu vou falar em português. Muito obrigado a Jennifer pelo convite, pelo honroso convite. Também uma honra estar com os colegas, professor Roque Caivano, Frederico Hellman e Luiz Fernando Guerreiro, grande amigo, companheiro de diretoria na Camarb. Bom, complementando a resposta do professor Roque Caivano, o que ela é útil no Brasil e a arbitragem, eu falo mais aqui da arbitragem do que da mediação, tá? É como bem o Roque falou, é o negócio. O agronegócio, ele não é tão simples como se pensa. Ele pode envolver operações simples, mas outras operações muito complexas. Tá? Muito complexas, e a complexidade dessas relações vem muito em razão da prova que precisa ser produzida. Essa prova nós não temos condições de produzir no judiciário. São provas de diferente natureza. Eu preciso, às vezes, ao mesmo tempo, de uma prova fática e de uma prova técnica. Isso eu consigo fazer numa arbitragem. No Brasil, ano passado, o PIB, Produto Interno Bruto brasileiro, foi de 1,98 trilhões de reais. O Produto Interno Bruto agrário,
O PIB agrário foi de 1,98 trilhões de reais. Isso se deve muito ao aumento da demanda por commodities, a desvalorização do real, são fatores que atraíram investimentos estrangeiros. Quando a gente já está falando de estrangeiros, de investimentos estrangeiros, eu preciso de algum mecanismo de resolução de conflito que não seja o mecanismo estatal. Isso vai favorecer a relação entre as partes, vai favorecer o comércio. A utilidade da arbitragem nesse tipo de negócio, no final das contas, é o que é? É preservar a estabilidade da cadeia produtiva, agroindustrial. Esse é o grande objetivo da arbitragem. É por isso que ela é útil. O que é importante, a gente vai ver isso ao longo do nosso webinar de hoje, é que, para alguns casos, ela é muito útil. Para outros, nem tanto. Mas, para alguns casos, ela é muito útil. E a razão principal, a decisão técnica, no meu modo de ver. É a grande consequência da utilidade da arbitragem, a decisão técnica. Isso vem da especialização, isso vem do caráter específico, peculiar da arbitragem em relação ao judiciário. Acho que era isso, Jennifer. Muchas gracias. Realmente la comprensión del arbitraje como mecanismo eficiente en un sector de actividad que para toda la región es base de la economía nacional es fundamental. Y por eso, qué mejor que escuchar esos ejemplos que pueden compartir con nosotros los cuatro, sin duda ejemplos muy ricos. Si les parece, les voy a pedir que compartan ejemplos de arbitraje de agronegocios, lo concreto, no solo que quieren conocer los juristas, los abogados que nos acompañen, sino sobre todo los empresarios, que son los que en definitiva tienen que tomar la decisión o avalar la decisión de ir a arbitraje. Vamos a seguir el siguiente orden, si les parece. Federico, Tiago, Roque y Fernando. Por favor, Federico. Muchas gracias, Jennifer. Les voy a pedir si pueden poner la presentación. Bueno, buenos días. Mi agradecimiento por la invitación que nos hicieran para contar brevemente nuestra experiencia en el arbitraje de granos en Argentina junto a tan prestigiosos colegas. Yo les estoy hablando desde Rosario, una ciudad al borde del río Paraná, donde hace 122 años los comerciantes de granos crearon la Cámara Arbitral de Cereales, de la cual formó parte. ¿Podés avanzar, por favor? Gracias. Rosario es una ciudad enclavada en una zona portuaria, agroindustrial, rodeada de un polo de crushing de soja, que es uno de los más importantes del mundo. Para que tengamos una idea de la envergadura, hay una capacidad instalada para moler hasta 167.000 toneladas por día en 15 puertos con sus respectivas plantas. Avanza, por favor. En nuestro país, el comercio de granos tuvo intervención estatal por varios años. Desaparecida esa intervención, en 1998, mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, se reglamentó la intervención de las cámaras arbitrales para la resolución de conflictos en el sector. De esta manera, en Argentina, cuando existen diferencias en la interpretación de un contrato, sea porque se produce un incumplimiento o las partes no consiguen solucionar de una manera amistosa y comercial el conflicto, existen dos opciones.
Avanza, por favor. Estas dos opciones, como ya lo dijo Roque, son ir a la justicia común, a la justicia ordinaria del Estado, u optar por recurrir a un proceso arbitral. En Argentina, al menos, y supongo que esto se debe replicar en varios de nuestros países, la justicia común, la justicia del Estado, es muy lenta, es cara, y los jueces que intervienen, también como ya lo adelantó Roque, conocen poco y nada de las particularidades que tiene el comercio de granos. Por esa misma razón, la cadena granaria argentina ha creado una serie de instituciones y de reglas de autorregulación que son muy interesantes y que queremos compartir con ustedes. Empecemos por decir que cuando hablamos de cadena granaria, estamos hablando de todos los eslabones de la cadena, que abarcan desde el sector de la producción, el sector de los acopios, ya sean privados u organizados bajo la forma de cooperativas, los corredores de granos, que es una institución que no se replica tanto en otros países y que es el eslabón que conecta a la oferta y la demanda en Argentina, y el sector industrial, ya sean aceiteros, molineros, y por último, la exportación. Avanza, por favor. Todos estos sectores, en forma privada y mediante un trabajoso consenso, decidieron en el año 2004 establecer una serie de reglas conocidas acá en Argentina como las reglas y usos del comercio de granos. Estas reglas que se dieron los propios sectores que conforman la cadena son las que normalmente, digamos en un 99,9% de las veces, rigen las relaciones contractuales entre las partes en Argentina. Avanza, por favor. Con este mismo sentido, se han creado contratos estandarizados por parte de las bolsas que están en nuestro país, los que también son usados en forma absolutamente generalizada para formalizar los contratos de compraventa de granos. Estos contratos, a su vez, contienen una cláusula compromisoria de arbitraje para que en caso de conflicto las partes se sometan a la jurisdicción y competencia del tribunal arbitral. De esta forma, entonces, la cadena ha ido creando instituciones que las distinguen y diferencian del resto de las cadenas en Argentina. En primer lugar, tienen un sistema autorregulatorio. No sé si deberías pasar o ya la pasaste. Ok, gracias. Un sistema autorregulatorio con reglas escritas, compendiadas, con un sistema propio al que las partes se someten voluntariamente. Existe también un contrato estandarizado que las partes utilizan y suscriben y que a su vez contiene una cláusula provisoria que somete entonces sus relaciones al arbitraje experto de tribunales preconstituidos. ¿Por qué las partes optan por este sistema? Entonces, porque tiene reglas específicas escritas por ellos mismos que les dan certeza, porque el contrato estandarizado facilita y agiliza la contratación, una de las claves del proceso de los contratos agroindustriales, porque esos mismos contratos que les asegura un acceso rápido a un tribunal altamente especializado, formado equilibradamente por gente conocedora y experta del mercado de granos. Y por última, porque la fluidez y velocidad de los negocios granarios necesitan imperiosamente de respuestas ágiles, certeras y expeditivas.
podés poner el slide final. Les agradezco mucho. Esa es por ahora la reducida presentación para contarles un poquito del arbitraje en Argentina. Muchas gracias. Gracias. Tiago, por favor. Bueno, eu tenho em primeiro lugar, parabenizar o Frederico pela exposição muito clara, objetiva e muito interessante também a respeito da Câmara de Cereais e da experiência argentina. Bom, eu já há algum tempo atuo nesse setor do agronegócio, de resolução de conflitos, né, em matérias agroindustriais, e tanto na condição de advogado quanto na condição de árbitro, eu tive algumas experiências muito ricas, e estou tendo, né, no momento. Eu já vivenciei e vivencio uma matéria que vem sendo muito bem decidida em arbitragem, que são litígios em contratos agrários. Contratos de parceria agrícola ou contratos de arrendamento rural. Não raro, esse tipo de contrato eu posso ter um problema no solo, vamos dizer. Uma cultura que foi plantada e, dependendo do cultivo, como ele foi feito, de como o solo foi manejado, ficou impossibilitado de se plantar outra cultura, seja similar, seja uma cultura diferente. Soja, cana-de-açúcar, trigo, etc. Esse tipo de caso, esse tipo de litígio, ele, como eu disse na primeira parte da minha exposição, ele exige uma prova técnica robusta. Uma prova de quem conhece o solo, de quem precisa investigar o solo. Esse é o típico caso do agronegócio. As parcerias agrícolas e os arrendamentos rurais são muito frequentes no Brasil. São grandes terras, grandes fazendas, que são arrendadas para o cultivo de diversas culturas. Apesar da legislação a respeito da parceria agrícola ser muito antiga, uma legislação que vem dos anos 60, né, o chamado Estatuto da Terra, ela ainda está vigente e vem sendo utilizada nas arbitragens. Eu atuo como árbitro em alguns casos relacionados à parceria agrícola e arrendamento rural. O que se nota é que são bem resolvidos os casos. A arbitragem é um mecanismo útil, por conta, principalmente, da prova que é feita e a decisão que é expedida. O que é preciso ter em conta é que a decisão é final. Frederico falou muito bem que o custo se diminui nesses casos. Se diminui mesmo, porque ela é final. Isso é muito importante que os atores, os players do agronegócio entendam. Eles precisam saber ganhar e perder. Isso faz parte do jogo, faz parte da vida. Mas é preciso entender que aquele litígio ele foi muito estudado. Ele foi muito pensado. E, como bem disse Frederico, precisa de rapidez. A mesma rapidez que é necessária no contrato de parceria ou um contrato de arrendamento, ela deve também ser adotada nos contratos de compra e venda de commodities agrícolas. O caso de compra e venda de commodities é um caso super tradicional para a gente usar a arbitragem. Muito em razão do tipo de litígio que pode surgir
desse tipo de contrato. E eu vou te dizer a vocês um litígio que pode surgir. Preço. Precificação. Vamos pegar aqui um contrato de compra e venda de cana-de-açúcar. No Brasil, o mercado da cana-de-açúcar ele é autorregulado por um conselho chamado Consecana. Esse conselho ele estabelece regras sobre preço a depender do número total de açúcares verificado na cana, o chamado ATR, açúcar total recuperável. Ou seja, nesse momento em que eu tenho um mercado autorregulado, com regras próprias, criadas pelos próprios players, eu tenho uma matéria relativa a preço e que depende de uma prova a ser feita, eu preciso da arbitragem. Eu preciso da arbitragem aqui. Um caso desse tipo, se for para o judiciário, ele vai ser tramitado por mais de 10 anos, eu diria. Nesse momento, no momento em que eu levo um litígio para ser resolvido num prazo de 10 anos, um litígio do agronegócio, eu já estou interferindo na cadeia produtiva. Ela já está prejudicada. Ela já está automaticamente prejudicada. Ou seja, pensem sempre nas compras e vendas de commodities agrícolas. Eu diria, a minha principal atuação é com cana-de-açúcar e soja. Tá? É um mercado, a soja, então, é um mercado que teve uma explosão no ano passado em razão do aumento do preço. Ou seja, diversas discussões a respeito de como esse aumento desse preço influenciou em determinado contrato, são objetos de arbitragens e são objeto, no final das contas, de decisões técnicas. É isso que é importante a gente ter em mente. E outras matérias, assim, mais, eu diria, matérias que, no fundo, a gente discute um assunto societário, né? Uma joint venture, por exemplo. Eu já tive no passado, não era um caso propriamente do agronegócio, mas era um caso em que eu tive, em que nós discutíamos uma commodity, que é a celulose. Inclusive, tive meu amigo Luiz Fernando Guerreiro como ex-adverso. Eu era advogado de uma das partes, ele era advogado de outra. Guerreiro vai se lembrar que foi necessária uma prova técnica do mercado de celulose, nesse caso. Não era um caso propriamente do agro, mas ele tinha algumas características agronegociais. Ou seja, mais um exemplo. Um último exemplo que eu queria dar também da vida real, como pediu Jennifer, o contrato de compra e venda de energia renovável. Eu já tive uma arbitragem, que eu era advogado, em que se discutia um contrato de compra e venda de energia renovável que vinha do bagaço da cana-de-açúcar. E a discussão a respeito era a qualidade desse bagaço. Vocês viram que a gente está discutindo justamente a qualidade do produto, que era, vamos dizer, a qualidade desse produto impactava na performance da usina. Foi necessário, tinha arbitragem no contrato, tinha cláusula de arbitragem, a arbitragem foi processada, teve uma prova técnica que precisou fazer uma perícia nas caldeiras dessa usina. Ou seja, o mercado agroindustrial, ele é muito amplo e muito específico. É muito importante que a gente tenha em mente o tipo de negócio que a gente está lidando
para usar ou não usar a arbitragem. Todos esses negócios que eu comentei com vocês foram resolvidos por arbitragem. E as partes lá atrás, quando firmaram esses contratos, escolheram a arbitragem. Escolheram conscientemente a arbitragem. E o mercado do agronegócio, só para finalizar, brasileiro, só cresce. É o que sustenta a economia brasileira. Para que esse mercado continue assim, é preciso de boas decisões. Eu diria decisões técnicas. Boas decisões, a gente não seria um pressuposto muito subjetivo. Mas decisões que investiguem, que partam do pressuposto de que o caso precisa ser bem trabalhado, do início ao fim. Acho que esses eram os principais exemplos, Jennifer, da minha atuação, do que eu já vi do agro e tenho visto aqui no Brasil. Obrigada, Tiago. Roque? A ver, en la Argentina, Federico ha explicado muy bien cómo funciona el régimen, el sistema de las cámaras arbitrales en la Argentina, ha explicado sus características principales, sus particularidades, y también ha explicado cómo y por qué ha sido eficaz para prevenir y resolver las controversias que se suscitan en materia de compraventa de granos. Por eso no cabe duda que en ese aspecto de los agronegocios, en la compraventa de granos, las cámaras arbitrales son el medio natural al cual vendedores y compradores recurren cuando tienen un conflicto. Y subrayo aquí lo de natural porque siempre que hablamos de arbitraje estamos acostumbrados a utilizar la expresión natural como la jurisdicción del Poder Judicial. Sin embargo, en la comercialización de granos en la Argentina, las partes consideran que las cámaras arbitrales son el ámbito natural donde deben resolverse las controversias. Por supuesto, las cámaras intervienen cuando así lo pactaron, pero en la generalidad de los contratos lo pactan, y lo pactan no por un mero formalismo, no por una mera costumbre, sino por el hecho de que consideran que no pueden resolver eficazmente las controversias en otro ámbito distinto de las cámaras. Sin embargo, yo quiero referirme brevemente a otro aspecto, y es que la estructura de las cámaras es también útil y puede ser aprovechada por otros sectores de los agronegocios, en los cuales esas cámaras pueden prestar un servicio de solución de controversias igualmente eficiente. Y quizá en menor medida de lo que se pacta en la comercialización de granos propiamente dicha, también la jurisdicción de las cámaras suele pactarse para otra clase de negocios y operaciones comerciales que de manera indirecta tienen que ver con la compraventa de granos, o por lo menos con el mundo de los agronegocios. Y voy a dar, como pidió Jennifer, algunos ejemplos. En materia de arrendamientos rurales, existe alguna duda a partir de una muy antigua ley de arrendamientos rurales en la Argentina que parece prohibir los pactos que prorrogan la competencia de los tribunales judiciales del domicilio del arrendatario. A pesar de ello, en la Cámara de Buenos Aires se han presentado varios casos en los cuales su jurisdicción había sido pactada en un contrato de arrendamiento rural y la Cámara siempre consideró que era competente para intervenir. Quiero aclarar que sus decisiones en ese sentido nunca fueron cuestionadas judicialmente, de modo que son jurisprudencia de la propia Cámara que no ha sido refutada por los tribunales judiciales. Hemos visto también en ese sentido hace algunos años que se había pactado la competencia de la Cámara en una serie de casos vinculados con la comercialización de frutos, especialmente arándanos. Y de hecho se presentaron muchos casos que fueron resueltos eficazmente y en bastante breve tiempo, y hasta donde sabemos con mucho grado de satisfacción y de aceptación por parte de los usuarios a través de las cámaras arbitrales. Más recientemente hemos tenido otro ejemplo, que es el caso de la biotecnología aplicada a las semillas. En la Argentina,
los contratos de licencia para el uso de cierta tecnología, especialmente en semillas de soja, contienen una cláusula arbitral, sometiendo a las cámaras arbitrales las controversias que se vinculan con la licencia. En algunos casos, el dueño de la tecnología la patentó y luego concedió licencias onerosas para su uso, con la finalidad básica de regular los aspectos económicos derivados del uso de la semilla por parte del licenciatario y de los granos que se producen a partir de esa semilla. En la Argentina, como en muchos otros países, no es legalmente posible someter a arbitraje la cuestión específica de la validez o nulidad de una patente. Pero eso en general es una cuestión de competencia exclusiva de los organismos estatales en materia de propiedad intelectual. Sin embargo, es reconocido que no hay ningún inconveniente legal en que un tribunal arbitral resuelva las cuestiones económicas vinculadas con el contrato de licencia, ya que se trata en general de controversias, primero entre particulares y segundo, sobre un objeto que es perfectamente susceptible de transacción o que recae sobre derechos disponibles, de modo que los conflictos que se suscitan en ese ámbito también han sido en los últimos tiempos sometidos a decisión de las cámaras. Si bien no he conocido muchos casos, pero es legalmente y reglamentariamente posible también convenir el sometimiento al arbitraje institucional de las cámaras, por ejemplo, en cuestiones vinculadas con el negocio de la ganadería o con el negocio de la lechería, que son actividades de gran importancia en el mundo de los agronegocios y que quizá con alguna adaptación podrían beneficiarse en gran medida con un sistema institucional que ha probado funcionar en otros rubros y que cuenta con más de un siglo de experiencia y de prestigio en el sector. De modo que, en resumen, y para dejar tiempo a los restantes expositores, en definitiva la idea era tratar de comentarles que si bien las cámaras arbitrales fueron creadas originalmente para resolver controversias propias de la comercialización de granos, no es este el único ámbito de los agronegocios en el cual pueden intervenir. Hay otros ámbitos de los agronegocios en los que también sería factible que se pactara la jurisdicción de las cámaras arbitrales y quizá con alguna adaptación en los procedimientos, con alguna adaptación en algunas reglas para prestar atención a las especificidades que tiene, también sería útil en esos ámbitos. Gracias. Gracias, Roque. Si pudieras aclararnos si cuando hablabas de conflictos en materia de arrendamiento de inmueble rural, si te referías al cobro también del precio o era algún otro aspecto. No, son todos los aspectos derivados del contrato de arrendamiento rural, entre ellos los plazos, el tiempo, la posibilidad de rescisión anticipada, las consecuencias de la rescisión anticipada. Ahí hay una cuestión que se ha planteado en algunos casos y es la relativa contradicción que se produce entre la regulación específica de los arrendamientos rurales a partir de la ley de arrendamientos y parcerías rurales, que si no me falla la memoria es de la década del 50, y la regulación de la locación de inmuebles en el Código Civil y Comercial de la Nación, puntualmente en orden a la posibilidad de resolución anticipada que brinda el Código Civil y Comercial y la indemnización tarifada que esta resolución anticipada prevé vis a vis la normativa de la Ley de Arrendamientos Rurales, que no prevé la posibilidad de rescisión anticipada, ni mucho menos prevé las consecuencias económicas de esa rescisión anticipada. De eso, por ejemplo, hemos tenido un par de casos. Muchas gracias, Roque. Fernando, por favor. Bom dia a todos. Que na minha primeira fala eu gostaria de agradecer o convite da Jennifer, estando aqui, né, com o Dr. Federico, Tiago Marinho, meu grande amigo, Dr. Roque, de quem eu tive a
a alegria de estudar pelos livros, né, que ele produziu, atravessaram aqui a fronteira e me foram muito úteis na minha vida acadêmica. Um aspecto importante a dizer do Brasil é especialmente que o nosso judiciário é muito barato, até por razões sociais, é muito barato litigar no Brasil. Talvez essa é uma das grandes explicações pelas quais não existe arbitragem de consumo no Brasil. Tudo isso é resolvido pelo judiciário. No tocante à arbitragem, a arbitragem brasileira, portanto, não é necessariamente mais barata que o judiciário. E esse é um cuidado que os advogados e os produtores rurais, que são profissionais, né, aquela visão do produtor rural no campo, quer dizer, o produtor rural, ele está no campo, mas ele é um grande empresário. Hoje, a verdade, no Brasil, pelo menos, e não duvido na Argentina, no Uruguai, né, pelo que a gente vê, ou quando a gente via, né, quando a gente tinha oportunidade de viajar por esses países, grandes vinícolas, agro, às vezes a gente não percebe, né, mas isso é agronegócio também, né, e tantas outras, quer dizer, os refrigerantes que tomamos no mundo, eles têm boa parte do capital brasileiro. Os hambúrgueres comidos no mundo, também uma dessas grandes redes aí, tem capital brasileiro. Então, o Brasil também mudou um pouco a sua posição de investido para investidor internacional e muito ligado ao agro, né? A cerveja que tomamos aqui, quem toma no Brasil ou no mundo, ela tem também muito de capital brasileiro. Mas o judiciário no Brasil, no bom sentido, ele compete com a arbitragem. E o agronegócio acaba sendo envolvido também por essa situação, como já mencionado, sendo uma das principais, ou a principal atividade econômica, o principal setor econômico no Brasil. Então, esse cuidado é muito importante. Ao redigir uma cláusula compromissória, né, ao escolher a arbitragem, as partes precisam ter muito cuidado para qual arbitragem elas querem. Porque esse custo pode ser muito alto, pode ser adequado, né, ou até inviabilizar aquela, ou dificultar muito aquela solução de controvérsias. O caso que o Tiago mencionou, em que estivemos em lados opostos, era uma arbitragem internacional, na acepção da palavra, que justificava a Câmara de Arbitragem que foi para aquele caso. Mas era uma Câmara, por exemplo, que à época cobrava seus honorários em dólar. Então, quer dizer, isso, no momento que o contrato é feito, talvez as partes não pensem e depois isso pode ficar muito complicado. Em relação a exemplos, que é exatamente o tema aqui para eu apresentar nesse momento, o Brasil é muito rico nessas oportunidades, né? Especialmente a forma de produção no Brasil, ela até incentiva a utilização da arbitragem. Primeiro, é muito comum aqui o sistema de cooperativas. Vários produtores que se reúnem ali nas suas regiões para terem mais corpo, né? Para terem mais possibilidade de venda, melhores negociações, etc. Arbitragens não só para compra e venda desses produtos, mas também entre os cooperados. Também pode ser um método de solução de conflitos interessante e que já ocorre, né? De outro lado, dois tipos de contratos que são muito comuns na cadeia de proteína, né? A cadeia de proteína animal, os contratos de integração, que são aqueles contratos em que as grandes empresas fornecem a ração, fornecem o alimento, fornecem os insumos. Essa engorda do animal é feita por produtores e depois os animais são abatidos no frigorífico, né, na unidade dessa empresa. Então há essa quase simbiose entre a grande empresa e os produtores. A arbitragem também muito utilizada e é
caso recorrente no Brasil. Na cadeia vegetal, de proteína vegetal, são os contratos de barter. Também contratos em que as grandes empresas fornecem sementes, muitas vezes até com essa tecnologia, modificadas e etc., e também os insumos defensivos agrícolas e etc. para essa produção. Essa produção é feita na área do produtor e depois vendida com preços pré-fixados para a grande empresa que vai fazer esse processamento, né? O agronegócio no Brasil é bastante amplo. Outro exemplo, que até o Tiago já mencionou de algum modo, é na questão das energias renováveis ou da energia renovável. O Brasil produz há mais de 40 anos etanol combustível, etanol da cana-de-açúcar para abastecimento de veículos. Mais recentemente, o bagaço da cana-de-açúcar produz energia, uma parte considerável, quase 10% da matriz energética do Brasil, 8,57%, vem da queima desse bagaço. Então, quer dizer, o agro gerando energia elétrica também para cidades. Brasil e o continente, não só o Brasil, passam por uma seca muito grande. A matriz brasileira é hidroelétrica, na sua maior parte, e não fosse esse avanço da energia de biomassa, talvez estivéssemos numa situação pior, né? Numa situação mais grave hoje. Vou fazer uma brincadeira aqui relativa à Copa América. Um outro ponto que a arbitragem pode ser utilizada também no agronegócio é a determinação de avaliação de condições do produto. O Tiago já até falou um pouco sobre isso. E questões sanitárias de avaliação, né? Domingo, talvez hoje estivéssemos falando aqui do resultado do jogo entre Brasil e Argentina, que não aconteceu, por uma questão sanitária que a pandemia escancarou, né? Essas questões entre fronteiras e tudo mais. Mas isso acontece também diariamente no agronegócio. O sistema de bovinos, né, de abate de bovinos no Brasil passa por uma dificuldade porque foram notificados 3 casos de vaca louca no Brasil. E com essa notificação, as vendas para a China, elas param imediatamente. Então, a arbitragem, por exemplo, nesse caso, seria muito útil para se determinar se, de fato, há o mal da vaca louca ou não, ou se ele é proveniente de regiões que exportam para a China. Porque a fronteira chinesa ela está fechada atualmente para a carne brasileira em função dessa situação. Então, o agro exige essa solução rápida. E aí o judiciário que tenta competir, até mudamos o código de processo aqui em 2015, para dar mais agilidade para o judiciário nesses tipos de conflitos. Mas nesse tipo de situação, o judiciário simplesmente não consegue competir, né? Não é possível alocar um juiz especificamente para um caso. E a grande vantagem da arbitragem é fornecer um campo neutro. Muitas vezes, no interior do Brasil, os julgadores ou são também produtores rurais ou têm uma forte relação, até familiar, com produtores rurais. Isso, para investidores internacionais e grandes empresas, não é interessante. O campo neutro nesse aspecto é exatamente a arbitragem, com um profissional qualificado, preparado, apto, conhecedor para solucionar aquele conflito especialmente. Agradeço muito, mais uma vez, o convite. Espero ter sido compreensível aqui na minha exposição. Muito obrigado. Obrigada, Luis Fernando. Muy clara tu exposición. Y además podemos vincular todo lo que ustedes, lo muy valioso que han aportado, lo cultural que menciona Paulo Antonio, uno de nuestros asistentes, que pone comentario, lo cultural, el cambio cultural, lo que mencionabas vos, Fernando, de China,
cómo vienen desde esos lados una mirada diferente hacia los mecanismos de solución de controversias, con una mirada más tendiente a la mediación y al arbitraje como mecanismos prioritarios, y cómo nuestros países se han volcado tradicionalmente al litigio, sin duda, de alguna manera incentivado por sistemas judiciales accesibles, o por lo menos a medida que incrementa el monto de la disputa, se hace más accesible el mecanismo judicial frente al mecanismo arbitral. Sin duda es un tema a resolver y a tener bien presente para que tampoco el arbitraje se vuelva un obstáculo al ejercicio del derecho pleno de defensa. Entonces es muy importante conocerlo y valorarlo en su correcta medida y a tiempo. De alguna manera, la impresión que podemos tener de sus palabras y de sus interesantes relatos es que en este ámbito de los agronegocios, el arbitraje institucional tiene un rol prioritario. ¿Eso es así o es solo un preconcepto? Y en caso de afirmativo, si nos pueden explicar por qué esto se da de esta manera. Federico, si puedes responder esa pregunta. Gracias, Jennifer. Creo que si hubiéramos coordinado para que me dieran el pie para hablar justamente de lo que vos me preguntás ahora, no hubiera sido mejor, porque recién mencionaban la palabra neutralidad. Y yo creo que la neutralidad es justamente el eje alrededor del cual gira el hecho de que para el arbitraje en el mercado de granos existan tribunales preconstituidos. Creo que un montón de cuestiones, entre ellas la agilidad en la resolución de los conflictos y la especialización, son características muy importantes. Pero sin dudas, la neutralidad del tribunal es algo que asegura la existencia en el caso de las cámaras arbitrales argentinas. Voy a mencionar, por ejemplo, cómo es en la ciudad de Rosario, en la cámara arbitral a la que pertenezco. Los árbitros son designados anualmente. ¿Por quiénes? Por cada uno de los sectores que componen la cadena granaria. Es decir, los productores, los acopios, las cooperativas, los corredores, los molineros, los industriales aceiteros y los exportadores son quienes anualmente designan a sus árbitros para componer la cámara arbitral. Esta cámara además está compuesta en mitades idénticas por vendedores y compradores. Eso asegura para quien se somete al tribunal arbitral un perfecto equilibrio al momento de analizar y resolver las cuestiones. Por otra parte, ya lo habíamos mencionado, estos árbitros que designan los sectores son todos participantes activos del mercado. Y además de la experiencia que ya traen consigo por su participación en el mercado, reciben formación por parte de la Cámara. Entonces, y agregando, como decían mis anteriores colegas, ¿cuándo interviene el tribunal arbitral? Interviene seguro para dirimir conflictos comerciales que las partes no han podido resolver. Pero también intervienen, y de una manera muy importante, para definir la calidad y ponerle precio a una mercadería mediante análisis efectuados por sus laboratorios y que le permiten a la Cámara emitir un laudo, como digo, para definir calidad y precio de una mercadería. Eso nos lleva, a nuestro entender, a decir con profunda convicción que, lejos de lo que sucede muchas veces en la justicia estatal,
nuestro tribunal, que está atado a muchas menos formas estrictas, procura desentrañar la verdad real y no meramente la verdad formal, y eso es gracias al conocimiento y el expertise de sus camaristas, sus integrantes. El hecho de que seamos un tribunal preconstituido nos hace estar preparados para recibir en todo momento, sin necesidad de sorteos, sin necesidad de designación de árbitros, mediante un procedimiento muy ágil y muy rápido. Por ejemplo, se me ocurre mencionar en este momento que en Argentina el tiempo de resolución de un conflicto en los tribunales estatales puede demorar tranquilamente 5 años. Y si hay resolución y apelación de esa resolución, puede demorar más que eso, puede demorar entre 7 y 10 años, lo cual es inadmisible para la velocidad y la certeza que necesita nuestro mercado. También el hecho de tener un tribunal preconstituido, como son las cámaras arbitrales argentinas, y estar totalmente preparados de antemano para recibir las demandas interpuestas por las partes, y ser tan ágiles en la resolución de los conflictos, hacen que, de alguna manera, las partes también sean más cautelosas en sus posiciones de negociación y prefieran muchas veces aceptar y lograr una mediación o una conciliación que el propio arbitraje de las cámaras les ofrece de acuerdo a sus procedimientos. Muchas de las demandas que se interponen ante las cámaras son resueltas muchas veces, vuelvo a repetir, en la instancia previa de mediación que se les ofrece a las partes. También mencionaron varios de mis colegas el tema del costo. La verdad que en el caso de la Argentina, desde que los árbitros que componen las cámaras arbitrales son ad honorem, el costo de la intervención de la Cámara es bajo. Hablo ahora en particular de la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario. El costo de la intervención es bajo. Y eso hace que las partes también tengan una mayor propensión a utilizar estos tribunales arbitrales preconstituidos. Por último, me voy a referir a una situación que, de acuerdo a la legislación argentina, el laudo que es emitido por una cámara arbitral tiene el mismo valor que una sentencia de primera instancia y solo puede ser recurrido ante los tribunales estatales, en realidad ante las cámaras, es decir, como ya se produjo una sentencia de primera instancia, solo pueden ser recurridas no ante un tribunal de primera instancia, sino ante uno de segunda instancia, ante una cámara del Estado, pueden ser recurridas únicamente por razones de nulidad, de inobservancia de los procedimientos o afectación de principios constitucionales. Y eso, en la realidad, no ocurre nunca. No sé, creo que me sobrarían ampliamente los dedos de una mano para recordar algún caso en que se haya recurrido un fallo de una cámara arbitral. Eso hace, entonces, a las principales razones por las que el arbitraje con tribunales preconstituidos esté definitivamente instalado en el comercio de granos en Argentina.
Gracias, Federico. Fernando, ¿qué nos dices? ¿Estamos ante arbitraje institucional y la conformación de los tribunales? ¿Qué nos puedes contar? No Brasil, a arbitragem institucional ela domina a maioria dos painéis, mais 99% dos painéis, em todos os setores. Né? E isso parece ter uma razão simples, que é a de que, embora nossos governos, e aí acho que a gente pode falar de quase toda a América Latina, não gostem muito de estabilidade, o negócio, né, a economia adora estabilidade, adora segurança, né, como o professor Roque mencionou na exposição dele, esse aspecto de segurança, né, de estabilidade do procedimento, ele é importante, ele é fundamental para a arbitragem. E esse acho que é o aspecto que faz com que a arbitragem institucional, né, ela tenha esse papel preponderante. Né, um sistema que é testado, um sistema que é utilizado reiteradamente e é ajustado conforme as situações que se estabelecem. No Brasil, a gente teve uma modificação legal em 2015 para que houvesse uma liberdade maior para a indicação de árbitros. Então, ainda que boa parte das câmaras brasileiras, das instituições brasileiras tenham listas, os árbitros indicados pelas partes, em geral, eles não precisam pertencer a essas listas. Eles podem ser profissionais maiores e capazes, o único requisito é que tenham a confiança das partes. O que vem se exigindo dos profissionais listados, ou se exige que sejam listados os presidentes, né, desses painéis. Aqueles árbitros ali que tenham um conhecimento maior ou sejam, de algum modo, guardiãos desse sistema, né, desse regramento que as câmaras estabelecem. Especificamente em relação ao agronegócio, a arbitragem institucional ela também tem uma vantagem, ela é itinerante, ela é de viagem, né? Os eventos, as arbitragens, as peças de teatro, elas não precisam acontecer necessariamente no Teatro Solis, no Teatro Colón ou no Teatro Municipal de São Paulo. Elas podem ser levadas para outros locais, para próximo da produção, o que facilita, como mencionou o Thiago, também até a produção da prova. Fica mais barata a produção dessa prova. E só câmaras institucionais podem fornecer esse serviço, podem fornecer esses profissionais qualificados, muitos já formados em câmaras brasileiras, gente que tem atividade profissional exclusiva de administrar procedimentos de arbitragem e de mediação. Isso faz uma diferença enorme no custo e no manejo, né, na administração desses procedimentos. É algo que a gente vem verificando. E já há uma escola, né? Antes as pessoas iam estagiar na França, iam estagiar nos Estados Unidos para ter essa experiência. Tem muita gente formada nisso. A Camarb é um exemplo, outras câmaras brasileiras também, de formar esses profissionais. Gracias, Fernando. Si no hay ningún comentario, por lo que hemos compartido en el chat, no hay nada en especial que los expositores quieran agregar. Simplemente agradecer a todos, no solamente a los expositores, no solamente este ámbito de calidad que nos da el canal Arbitragen, sino sobre todo enfatizando en los asistentes. Por supuesto que pueden compartir luego porque queda disponible en el link de YouTube. Y bueno, hasta la próxima. Gracias.